y con Él nada me faltará. Él está en este lugar y me hace vivir confiada. Gloria a Dios. Por eso hoy le puedo adorar con libertad. Gracias. Porque Él es mío y yo soy suya. Cuando pasa el invierno y estoy en silencio, vengo a ti. Aleluya. Todo lo que trae tristeza y lo que me quebranta, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar, vienes corriendo, mi amado, hacia mí. Quiero estar en tu presencia. Ay, Dios. Canta tus misericordias, tómame en tus brazos, sobre los montes, sobre el mar, vienes corriendo, mi amado, Hacia mí. sobre los mares. Buenas noches. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo. Como es de costumbre, siempre que hago estos videos, aclaro, no soy una persona que está buscando ser youtuber. No soy una persona que quiere tener éxito en las redes sociales, sino que esto lo utilizo para hacer catarsis, para poder expresar lo que pienso sobre lo que veo, sobre lo que entiendo de la escritura. Y podríamos llamar que soy un libre pensador. Y a base a lo que Dios creo que me muestra a través de la escritura, yo hablo y expreso mis pensamientos. El fin de semana pasado, por lo general estos videos los hago los fines de semana. El fin de semana pasado fue el cumpleaños de mi hija Belén y ella se llama Belén Esperanza. Cumplió 18 años y lo festejamos, aunque a veces es difícil porque nosotros en el mes de enero tuvimos la pérdida de una de nuestras hijas, la mayor.
Fue difícil festejar el cumpleaños de Belén. Esto es anecdótico. Le festejamos el cumpleaños de Belén, sus 18 añitos, y por un lado tratábamos de disfrutar su alegría, y por otro lado nuestro corazón entristecido por la situación. Porque a la carne se duele, pero con la convicción de las promesas y la fe que Dios nos da a través de sus palabras de la resurrección de los muertos. Es una de las cosas que yo creo. Para más o menos sintetizar esto, el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 3, habló de los tiempos de la restauración de todas las cosas, para que Cristo venga. El tiempo de la restauración de todas las cosas se equivaldría que si voy al diccionario y encuentro en el diccionario la palabra restauración, significa tomar una cosa que está deteriorada por el tiempo y llevarla al valor original de lo que había sido creado. Si yo tomo una escultura y quiero restaurarla, tengo que asemejar la escultura que estoy restaurando a lo que es mayor posible a la imagen que quiero restaurar. Por lo tanto, yo creo en la restauración de todas las cosas. Por eso, hace 15 días hablé del origen del hombre, ¿qué era el hombre? En esa conclusión llegamos a cuenta de que el hombre siempre fue espíritu, nada más que cuando el hombre peca cae en desobediencia, y al caer en desobediencia Dios lo encierra en un tiempo llamado Cronos. En ese tiempo llamado Cronos el hombre nace, se desarrolla y muere, pero que en realidad en la eternidad Dios, la idea de Dios era que el hombre naciera, se desarrollara y viviera eternamente. Ahora, queriendo llevar ese principio, tomamos libros de diferentes, tomamos el libro, pusimos como fundamento el capítulo Job, de Job, el capítulo 38, y desde ahí fuimos tomando la temática y lo desarrollamos. Ahora, muy bien. Una vez hecho eso, había dicho que iba a hablar de la resurrección de los muertos, porque en realidad la palabra no habla tanto de lo que es la ida, la boda del Cordero y todo lo demás. Creo que son 2 o 3 versículos lo que toma la iglesia para hablar de ello. Sin embargo, yo voy a hablar de la resurrección de los muertos, que es una de las cosas que la Biblia hace más hincapié. Por ejemplo, yo de la resurrección de los muertos encontré 42 versículos bíblicos. En toda la Biblia encontré un resumen de 42
versículos bíblicos y que yo tengo mis dudas, creo que podrían ser unos 45 a 50 versículos bíblicos más, o sea, en un total de 45 a 50 versículos bíblicos se habla de la temática de la resurrección de los muertos, que es algo que yo creo. De hecho, yo tengo una promesa de parte de Dios de que mi hija, que Él tenía el poder para resucitar a mi hija y a mi nieta, porque el año pasado no solamente, entre el año pasado y este año perdí a una hija y a mi nieta, recién nacida, recién por nacer. Y yo creo ser un hombre de fe, yo lo que creo lo hablo y lo que no creo, no entiendo, no me meto y no hablo. Es así de directo, así de franco, así de sincero soy y así de brusco soy. Lo que no creo y no entiendo, no me meto a hablarlo. Lo que creo entender algo y tener la luz de la palabra para respaldar lo que digo, lo digo. Y para poner una base sobre lo que voy a hablar, son 42 versículos bíblicos y lo tengo resumido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, 9 de esos versículos bíblicos que hablan de la resurrección de los muertos se encuentran en el Antiguo Testamento. Todo el resto se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero para poner una base bíblica, lo que estoy queriendo hablar o expresar o poner en manifiesto en este video, tengo que poner una base, y la base estaría en Hebreos capítulo 10, y ahora cuando vaya desarrollando, yo tengo como prioridad o como estilo de manejarme o como una línea de discursiva o como una línea de pensamiento, voy a exponer dos palabras como base, como fundamento, y a partir de ahí voy a ir hilvanando los otros versículos de los 42 versículos bíblicos que hablan de la resurrección de los muertos, de los que duermen. Por eso he dicho que existe la posibilidad, acá en un resumen tengo 42 versículos bíblicos, pero puede existir la posibilidad que en otras palabras también estén hablando de los muertos que resucitan, pero es con otra palabra. Por ejemplo, dice: no ignoréis acaso por los que duermen. También se habla de los que están muertos, que están durmiendo. Jesús, cuando dijo al padre de Talita Cumi, le dijo, no temas, está durmiendo. O sea, también habla
la palabra manifiesta a los que son resucitados o a los que resucitan, como los durmientes, como los que duermen. Ahora, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca, puede por los mismos sacrificios. A ver, vamos a buscar otra traducción, porque yo la tenía en Dios habla hoy. Dice, empecemos de nuevo. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios, pues si la ley realmente pudiera purificarlo del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerle recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar el pecado. La palabra clave en este relato que yo estoy tratando de contar se encuentra en el 1. Dice, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. Es ese fragmento del versículo 1 el que voy a usar como fundamento. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que me ayudes a acomodar mi interior para poder sacarlo al exterior y poder explicar, Señor, lo que hay en mi mente, en mi espíritu, para que se pueda entender, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que me des paz para poder encontrar, Señor, la guía de tu espíritu, para poder desarrollar este tema. En el nombre de Jesús, amén. Dice, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, incluyendo la resurrección de los muertos, es una sombra de lo que habría de venir con Cristo Jesús. Dice, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. Los muertos que resucitaron en el Antiguo Testamento eran para testimonio de lo que iba a venir. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Que sí, las resurrecciones que había conseguido Elías, Eliseo, todos los salmos que hablan de la resurrección de los hijos de Dios, todo eso que está plasmado en el Antiguo Testamento
es para testimonio, es la sombra, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. Era la manifestación de una promesa que Dios daba al ser humano que se hacía manifiesto a través de el pueblo de Israel. Romanos capítulo 5, verso 13 en adelante. Dice: perdón. Gloria a tu nombre, Señor. Puesto que Dios ya nos ha hecho justo gracias a la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y salir aprobados nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que haya hecho un gran bien, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, mucho mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, que por la fe, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pero ¿por qué hago hincapié si estaba hablando de la resurrección? Porque esto tiene que ver con la resurrección. Porque por cuanto un hombre pecó, si vamos al Génesis, a donde se desarrolla el pecado de Adán, Dios a Adán lo destituye de su llamado. No solamente lo destituye, sino que, hablando él con la sabiduría, le dice: ahora el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el bien y el mal, pues que no estire su mano al árbol de la vida para que coma del fruto y que el mal no se haga eterno. O sea que por conveniencia del hombre, Dios estableció algo que se llamó la muerte. Y esa muerte entró en todos los seres humanos. No entró solamente en Adán. Entró en todos los seres humanos. Hasta el día de hoy. O hasta el día que sea abolida. Y dice así: Adán y Jesucristo. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. O sea, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. O sea, entró el pecado en el sistema porque la palabra mundo significa cosmos, de la palabra griego cosmos, y en la palabra cosmos significa sistema. Entonces, así como el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Adán peca, entra la ley, entra el pecado al mundo, al sistema. Dios habla con la sabiduría, Proverbio capítulo 8, excelencia de la sabiduría, y le dice: el hombre ha pecado, o sea, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, que no extienda su mano y coma del árbol de la vida para que el mal no se extienda para siempre. Dios destruye a los descendientes de Adán, sobrevive Noé. Noé recibe la misma promesa, pero la muerte continuamente lo seguía. La muerte seguía atrás de los hombres. Pero los hombres, hasta que la ley, en realidad tampoco todos los hombres, dice: así pues por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Antes que hubiera ley ya había pecado en el mundo. Antes que hubiera ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Adán a Moisés hay pecado, no hay ley. No hay ley, no se puede juzgar. ¿Por qué? Porque no hay un parámetro de reglas rotas. No hay una ley que diga que esto es malo o esto es bueno. No hay una ley. Si bien todos pecaron y entró la muerte,
los hombres no podían ser juzgados por causa de que no había ley. Ahora, de Moisés a Cristo, los únicos que eran juzgados por la ley de Moisés todavía no van a entender hacia dónde voy. Porque yo iba a explicar sobre la resurrección de los muertos y todo esto tiene que ver con la resurrección de los muertos. El único que era juzgado por la ley mosaica era el pueblo de Israel. Porque era el único pueblo que Dios le había dado la ley. Entonces, era el pueblo de Israel quienes eran juzgados por la ley. Como los otros pueblos no tenían una ley que los juzgue, por la misma palabra que dice acá, dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado. Antes que la ley existiera, ya había pecado. Aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No se puede culpar a una persona de quebrantar una ley que no lo está rigiendo. Si yo fuera por una ruta, por una autopista, a 120 kilómetros por hora, y por la ley estoy autorizado a andar a 100, yo quebranté esa ley. Pero si yo anduviera a 120 kilómetros por la ruta, aunque fuera a muchísima velocidad, no hay manera de juzgarme de haber roto el límite de velocidad. Si yo voy por una carretera a donde la máxima es 120 y yo voy a 125, un policía puede venir y hacerme una infracción porque yo estoy rompiendo la ley del límite de velocidad. Pero sin embargo, yo por una carretera voy a 125 y no hay ninguna cartelera que me indique que yo tengo que ir a 100, a mí no se me puede acusar de haber violado la ley de la velocidad, porque no había ningún cartel, no había ninguna cosa manifiesta de que yo esté quebrando la ley, que yo esté rompiendo la ley. Entonces, de Adán a Moisés no había ley, que si no se podía inculpar de ley a los hombres, pero resulta de que la muerte entró igual a todos los hombres. La muerte entró adentro del ser humano por causa de la desobediencia de Adán. Ahora, dice,
Antes que hubiera ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de esto no consistió en desobedecer un mandato como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pues el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios a partir de muchos pecados hace justo a los hombres, pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justo reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justo a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. La ley se añadió para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso, y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por cuanto el pecado entró a través de Adán, toda la raza humana por una cuestión genética pecó. Por el ADN pecó, cayó, fue destituido. Somos hombres caídos, somos que estamos alejados de la relación con Dios. Bueno, en un momento dado vino Cristo murió en la cruz del Calvario, y por cuanto Él fue justo y fue a la cruz del Calvario, Él gratuitamente a todos los hombres lo puso bajo el paraguas de la gracia. La gracia no es libertinaje, la gracia no es algo de lo que yo quiero, hago lo que se me canta. La gracia no es eso, la gracia es la oportunidad que Dios nos da de poder venir y decir, Señor, nos equivocamos, perdóname. Ahora, poniendo esto en claro y poniéndolo como base de lo que voy a seguir hablando, voy a repartir los 42 textos bíblicos en una cantidad de 5 versículos bíblicos por día, y así. Ahora, la cuestión es que fue por causa del pecado que entró la muerte. Y la muerte fue permitida por Dios para que el mal no se haga eterno, como dice en Génesis, le dice, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo lo bueno y lo malo, que no extienda su mano al árbol de la vida para que no coma y el mal se haga eterno. Por una cuestión de salvaguardar a la raza humana, Dios prefirió maldecir la tierra y a nosotros
permitirnos vivir un lapso de tiempo mediano, largo o corto, un lapso de tiempo en esta tierra. Pero el tema es que si no hay restauración, como dije en un principio, si no hay restauración de la verdad, una de las cosas que primero tendría que ser restaurado dentro de la iglesia es la verdad. Si no hay verdad, no hay espíritu, porque el espíritu es la verdad. Que sí, este es el precedente, este es lo que estoy poniendo como base para seguir después mañana, pasado y pasado con los 42 versículos bíblicos que tengo acá. Muy bien. Acá terminé de hablar esto y ahora Dios me había pedido en estos días que hablara de algo que Dios me dijo que aunque me pareciera ridículo, aunque me pareciera locura, que yo tenía que hacer lo que Él me pedía en obediencia para que Él pueda cumplir con mi llamado, con mi propósito en la vida y para que Él me devuelva a mi hija Jessie, a mi nieta Aileen. Y esto va más por el lado de lo testimonial, de la relación que yo tengo con Dios. Y bueno, hace unos días Dios, orando, buscando su presencia, le hice una pregunta y la pregunta fue: Señor, si tú eres tan poderoso, ¿por qué yo tengo que cumplir una serie de requisitos para que me devuelva a mi hija? ¿Por qué directamente no lo hacemos? Yo creo en la resurrección, yo creo en que tú puedes hacerlo, yo creo, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no me devolvés en este tiempo, en esta hora, en este minuto, mi nieta y mi hija? Y yo las recibo y las cuido y las tengo conmigo y hago fiesta y arreglo los documentos de ellos. Y la explicación que Dios me dio fue la siguiente. Habían tres motivos importantes por qué en este día, hoy, Él no podría o no quisiera Él devolverme a mi nieta y a mi hija. Y la primera de las razones me dijo que si Él hiciera una cosa como esa, después de todo el tiempo transcurrido, porque mi hija lleva 6 meses de sepultura y mi nieta 1 año de sepultura, y volver a reinsertarla en el mundo, y tendría que hacerle documentaciones, un montón de cosas. Y lo primero que me dijo, lo primero que sucedería con tus niñas es que la gente, al enterarse de la situación de ellas, entrarían en pánico. Una situación de este tipo no está considerada en la mente humana, que sí entrarían en pánico. Y después de un momento de habérsele pasado el pánico,
vendrían por tus hijas y por tu nieta y te la sacarían y se la llevarían para hacerle estudio. Por eso es necesario que la iglesia sepa y escuche lo que vos conocés o lo que estudiaste la Escritura, porque es la iglesia la que va a tener que traer luz al mundo para cuando la manifestación de mi gloria sobre la tierra empiece a hacerse notoria. Y una de las maneras en que sería notoria sería una de las maneras de hacerse notoria sería la resurrección de los muertos. Entonces, lo que él me quería decir o lo que yo interpreté o lo que yo pensé que él me estaba diciendo era que no es conveniente para mis hijas y mi nieta que él hoy hiciera esa obra maravillosa de despertarla de entre los muertos, por el simple razón de que en la tierra se entraría en pánico por la situación y que después de que se le pase la primera impresión lo que van a querer hacer es llevarse a mis hijas, a mi hija y a mi nieta para hacerle, no sé, los estudios que se le ocurra por la cabeza a los científicos. Entonces, Dios me decía, lo que es necesario es que mi iglesia conozca lo que vos conocés. Ahora, muy bien, dicho esto, también me dijo lo siguiente, que hay muchas personas a las que humildemente digo, no digo que yo soy un enseñador ni nada por el estilo. Hay a muchas personas que lo que yo he hablado, lo que yo he transmitido, le ha bendecido su vida. Y a esto le estuve dando mucha vuelta. No soy persona de fácil palabra para el mangazo. Hay personas, yo he visto personas que son tremendas para esto. Yo no. Que sí lo voy a hacer lo más simple y sencillo posible. Dios me dijo que hay cosas que los hombres pueden hacer sin capital. Por ejemplo, esto. Yo puedo hablar libremente a través de esta plataforma de Facebook porque es un hobby, porque me agrada, porque qué sé yo. Por un montón de ítems. Y esto es gratis. No es gratis porque yo tengo que pagar el internet todos los meses para tener la comodidad para poder hacer estos videos. Pero no siempre es así. Hay momentos que para poder implementar una visión sea la más baratita que uno quiera, para poder llevarla a cabo necesita invertir dinero. Como es de público no conocimiento, yo soy empleado de maestranza, uno de los sindicatos más chicos de la República Argentina, y trabajo part-time, o sea, trabajo mitad de tiempo. Y con los poquitos pesos, los muchos pesos que entran, las millonadas de pesos que nos entran, nosotros podemos mantener nuestra casa, nuestra familia, los gastos de la casa, amén de que yo estoy pagando abogados por el caso de mi hija y de mi nieta.
Y hoy va hace como unos 5 días. Dios me dijo que hay personas que han sido bendecidas por lo que yo comparto. Yo no lo sé porque nadie me ha puesto un me gusta, nadie se ha querido acercar a mi persona, no lo necesito. Pero siendo obediente a Dios, creé una cuenta que es PayPal. Creé una cuenta de PayPal por si alguien nace en su corazón querer colaborar conmigo. Por ejemplo, estos videos los hago a través de celulares que son prestados por mi hijo, por mi señora, por mi casa, y esta computadora la compré en el 2005. La computadora que estoy utilizando tira errores, es una computadora vieja, es obsoleta. Por misericordia y gracia de Dios es fiel, todavía me acompaña en esta lucha. Pero yo necesitaría comprar cosas. Y yo sé que Dios recompensa a las personas dadivosas, yo lo sé. Que sí, sin más preámbulos, si hay alguien que quiera ayudarme a comprar las cosas que yo necesito, acá en los comentarios dejo la cuenta de PayPal, que básicamente me serviría para comprar las cosas que yo necesito para poder seguir haciendo estos videos. Yo sé que son medio rústicos, chabacanos, pero es lo que hay, es lo que tengo. Y lo que estoy tratando de hacer es cumplir con mi propósito de vida. En los próximos días ya hablé sobre Hebreos, Romanos. En los próximos días voy a hablar de los 42 versículos bíblicos que hablan de la resurrección. Y porque yo creo que va a ser la resurrección de los muertos la que cause el fin del mundo y no la desaparición en el arrebatamiento de miles de millones de personas. Ahora, le agradezco a todas las personas que me hayan acompañado, que me hayan visto. Son temas difíciles de hablar. Si bien Dios me dijo, puso en mi corazón una palabra que me decía, sigue adelante, yo tengo el poder para devolverte a tu hija y a tu nieta, yo lo creo. Pero ir hasta el ridículo con lo que uno tenga que decir, uno trata de parecer lo más sobrio, lo más elocuente, lo más pragmático, no es la palabra, con un léxico interesante, lo más carismático posible, pero yo soy esta persona.
que si nace en el corazón de las personas que han visto o han acompañado alguna vez estos videos, acabo de abrir la cuenta de PayPal. Esto fue pura y exclusivamente, podría decirse, mandado por Dios. Tendrá sus frutos, no lo sé, Dios lo sabe. Pero acá yo en obediencia lo hice. Acá tiene este enlace, lo va a llevar a una página principal. Usted entrará a esa página principal y hará lo que crea que es conveniente. Bueno, sin más preámbulo me retiro, son las 2 de la mañana, tengo que irme a dormir un rato, yo tengo que trabajar, esa es mi vida. Espero que se haya entendido lo que he querido decir. Bueno, nada. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de toda gloria, yo creo en tu palabra, yo creo que todo lo que tú mandas a hacer tiene su impronta, su lógica, y que no hay nadie en el universo más sabio que tú, Señor. Ayúdales a entender las palabras que han salido de mi boca. Pon gracia, pon unción, pon entendimiento. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que esta palabra será bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por haberme acompañado, Señor. Y hasta aquí me ayudaste tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.